Un feliz sábado para todos y para todas. El Señor les bendiga en esta mañana. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? Darío, dale un poquito más que no me escucho bien. Bien, lo que nos ocupa en esta mañana, como dicen los centroamericanos, es la palabra del Señor. Desde el día miércoles hemos estado aquí predicando la palabra de Dios y hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. Y muy seguramente lo que nos tiene reunidos aquí en esta mañana es eso. Hemos estudiado la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha podido actuar en nuestras vidas y por consiguiente nosotros venimos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a lo que es la palabra en esta mañana. Quiero agradecer también al hermano Lavoy y su familia que muy gentilmente han aceptado la invitación de venir a deleitarnos con las alabanzas. También agradezco a mi familia que está aquí, ya que hoy a las 2 de la tarde tendremos también 3 bautizos, aparte de los que vamos a tener ahora terminando esta meditación. Para muchos de ustedes hoy es un día normal, un sábado más, pero para nosotros y mi familia es un sábado especial porque tal vez este sea el último sábado que yo predique aquí en Richmond Hill, ya que el sábado 26 estaré en otra iglesia y el sábado 3 de octubre será el último sábado de nosotros aquí en Nueva York, porque nos vamos a Colombia, como sabe la hermandad. Así que para mí es un sábado especial y como dijo el Señor Jesús, y no me quiero comparar con Él, pero no siempre me tendréis con vosotros. Claro que sí, me iré a Colombia con planes de estudiar, con planes de sacar adelante los hijos, la familia que está allá también, apoyarnos. Y hay buenos planes con la ayuda de la familia y con la ayuda de ustedes también, lógicamente. Han sido casi 10 años aquí, así que no vayan a llorar, ¿no? Ahí siempre las despedidas son para llorar, pero este no sea el caso. Bien, vamos a orar. ¿Quieren estar de pie? Vamos a orar. Agradezco también a la familia de Rosemary que está aquí, que han venido, han aceptado la invitación. Oremos. Amantísimo y poderoso Dios, que tu morada de lo alto y sublime de los cielos, en este momento, Señor, les damos gracias porque tú te has manifestado de una manera poderosa en nuestras vidas. Damos gracias en esta mañana y al abrir tu palabra deseamos que tu Santo Espíritu esté aquí y como el Santo Espíritu inspiró tu palabra, estés presente para inspirarnos a nosotros a entenderla y poner por práctica y por obra la parte que nos corresponda. Padre Santo, bendice a cada hermano, cada hermana, cada amigo aquí presente y por favor, Señor, con tus santos ángeles, cúbrenos y líbranos de todo mal y peligro. No somos dignos de pedirte nada, oh Dios, pero te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Muy bien, el tema en esta mañana, yo sé que la mayoría no conocen la temática que estábamos tocando la temática del poder de la palabra de Dios. Vimos que Dios tiene poder y que ese mismo poder creador que hubo en el principio, cuando usted mira Génesis 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo poder que tuvo la palabra de Dios para hacer que de la nada brotara la vida, es el mismo poder que el Señor tiene hoy en día para de un corazón arrepentido, de un corazón dolido, pueda brotar vida para vida eterna. Luego vimos también que el poder de la palabra de Dios transforma corazones y lo que nos ocupa en esta mañana son 2 cosas: compartir la palabra y el resultado de compartir la palabra hacia dónde nos lleva. Seguramente en esta mañana el Espíritu Santo va a tocar tu corazón, va a tocar tu vida, y si ese es el caso, déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar por la palabra, y si en un momento el Espíritu te dice, debes aceptar a Dios como Salvador, déjate guiar por el Espíritu, y eso va a pasar en esta mañana. Muy bien, ¿cómo compartimos o cómo compartirías tú la palabra de Dios? Muchos de nosotros cuando nos vamos a casar, vamos a hablar de eventos especiales, cuando nos vamos a casar, ¿qué hacemos? Invitamos, llamamos a nuestra familia, a nuestros amigos y les compartimos esa buena noticia ¿de qué? De que nos vamos a casar. Compartimos la buena noticia ¿de qué? De que vamos a ser padres, de que va a llegar un bebé a nuestra familia. Compartimos la buena noticia de que alguien va a nacer de nuevo. Cuando alguien se va a bautizar, invitamos a nuestra familia. Eso está pasando aquí en esta mañana. En fin, las buenas noticias no se pueden ocultar, no podemos callar. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Puede haber sido el día en que te comprometiste para casarse, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo, la compra de una casa, de un automóvil. Las buenas noticias siempre se comparten. Yo soy muy
Me gusta compartir mucho. Todas las cosas que me pasan las comparto con mi familia, con los amigos. Eso está en la naturaleza nuestra. Vamos a ver un evento ahorita de cómo los antiguos, en la época de Jesús, los apóstoles, los profetas compartieron la palabra. Yo quiero llevarlos al texto de Hechos 4:20. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver cómo los primeros discípulos compartieron la palabra de Dios. Hechos 4:20. En este contexto que está hablando aquí, el apóstol Pedro y el apóstol San Juan habían sido testigos de un milagro. Cristo Jesús había sanado a una persona que estaba enferma, pero lo había hecho a través de los apóstoles. Cristo ya se había ido para el cielo, ahora los apóstoles ven a una persona enferma y ellos van y en el nombre de Jesús se cura. Y los dirigentes de la época, al ver que toda la gente, todo el pueblo seguía a los discípulos, tuvieron celos y ahora se van los dirigentes de la época, llaman a los discípulos, a Pedro y a Juan, y les dicen: no sigan haciendo eso, no sigan compartiendo a Jesús. Pero ¿qué le responde Pedro? En el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una persona que ha nacido en Cristo, un ser humano que ha aceptado a Jesús como el Salvador, no se puede callar. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Es imposible. Si tú has entendido la salvación, querido y querida, es imposible que callemos, porque lo que es bueno para mí, yo también quiero que sea bueno para mis semejantes. Lo que es bueno para mi vida, lo quiero también para mi familia y para mis amigos. Amén. En ese contexto, compartir la palabra es algo que el ser humano no puede ni callar, no puede dejar de decirlo. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán preciosos, amigo, ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, rebosaremos de gozo por la presencia de su Espíritu. No podremos dar silencio. Conflicto de los siglos, página 666. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo referente a predicar el Evangelio. ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? La mayoría conocemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿fue quién? Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Cuando se necesitaba su esfuerzo, él daba todo su esfuerzo para ir y perseguir, y aún consentía en la muerte de algunos de ellos, entre ellos Esteban. Pero el apóstol Pablo un día tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ese encuentro personal que tuvo con el Señor Jesús lo bajó de su pedestal, lo bajó de su orgullo, lo bajó del estrado de importancia que él tenía. Y ahora en el texto que vamos a leer, que lo encontramos aquí en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, avancemos un poquito, Romanos 1, leeremos del 14 al 17, o al 16, perdón. Romanos 1, vamos a leer. En ese contexto vemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, el perseguidor. Tiene un encuentro con Cristo Jesús, y ese encuentro lo bajó de su grandeza, una grandeza que no servía, su orgullo, su altivez. Y en ese contexto el apóstol Pablo nos viene a decir aquí, dice el apóstol Pablo en el versículo Romanos 1:14, porque soy deudor a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. El apóstol Pablo se sentía deudor. ¿Qué nos debía el apóstol Pablo a nosotros? ¿Qué le debía el apóstol Pablo al mundo? El apóstol Pablo sentía que el conocimiento que tuvo a través de conocer a Jesús, que ese encuentro personal que tuvo con Cristo Jesús, él no lo podía callar. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque soy deudor ¿a quién? A griegos, a bárbaros, a judíos, a blancos, a negros. Tú y yo somos deudores de Cristo Jesús, porque Él pagó por mí mi pecado. Y al morir en la cruz y al resucitar, me ha dado a mí la chance, la seguridad de que si lo acepto como Salvador, Él pueda darme vida eterna. Entonces Pablo no podía callarse eso, como yo tampoco lo puedo callar, como muchos hermanos y todos los que estamos aquí nos debemos callar, tenemos que hablar. Luego en el versículo 15 dice Pablo, así en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El siguiente paso que Pablo iba a dar en ese momento de su vida era ir a Roma a predicar de Cristo Jesús, y sabemos que Pablo iba encarcelado. Ahora, aquí ninguno está encarcelado,
pero más sin embargo nosotros a veces hacemos nuestra propia cárcel y no predicamos y no compartimos la palabra. Y no quiero entrar en ese tema. El versículo 16, que es el que más me interesa, dice: no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Cuando yo estaba joven en Colombia, cuando conocí el evangelio, al principio yo lo pensaba 2 veces para coger mi Biblia y llevarla aquí como la llevaban los demás de mis hermanos. Porque ¿qué van a decir de mí, no? Ahora que soy cristiano ya no voy a usar esto, ya no voy a usar aquello. Los amigos que me conocen, en el grupo social que me conocen, ya no ven que yo hago aquello y que ya no hago lo otro. ¿Y ahora qué van a pensar de mí? Se volvió hermanito, dice el pastor Bullón. Y se avergüenzan del evangelio. Pero el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios. Y esa palabra poder en el griego es dínamos. ¿Qué quiere decir? Dinamita. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba que se explotaba para predicar de Jesús. Él no solamente quería hablar, él quería que todo lo que hiciera fuera predicar de Cristo Jesús. Escuché una vez un predicador que dijo que si se quedara mudo o algo, de sus ojos brotarían letreros para que la gente leyera que Cristo salvaba. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Nadie se debe sentir avergonzado de seguir a Jesús, ni de su entorno donde se mueve, de que vean que tú has cambiado, que tu vida ha sido transformada, que tu vida está siendo cambiada, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, dice ahí, a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Ahora, ¿sabe por qué el apóstol Pablo está diciendo no me avergüenzo del evangelio? Si miramos el contexto histórico donde vivió Pablo, Pablo era un gran personaje. El apóstol Pablo hablaba 4 idiomas, por lo que hemos podido entender en la escritura. Venía de una familia prominente de Roma, pero también venía de una familia prominente de los judíos. Pablo había sido educado en las mejores escuelas de su época. El apóstol Pablo tenía la mejor universidad judía, de padres romanos, de padres judíos, 2 ciudadanías. El apóstol Pablo tenía de qué jactarse en su grandeza. Ahora, los que aceptaban el evangelio en ese entonces no eran los grandes. Pablo era una de las excepciones. Pablo había sido tumbado de su orgullo por Cristo Jesús y ahora había aceptado a Jesús como Salvador, y Pablo en ese contexto está predicándole a las personas de clase baja. Pablo también le predicó a los ricos, pero en este contexto él está hablando cuando fue a predicarle a los más humildes. Y si usted era un rico poderoso de esa época, que sabía 4 idiomas, que venía de una familia importante, verlo juntarse con los pobres, verlo juntarse con los menos favorecidos, eso era una vergüenza. ¿Qué dirán de mí? En ese contexto el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, como usted y yo no debemos avergonzarnos de ir a predicar a Jesús en el lugar que corresponda. Así sea en el tren, en el autobús, en la casa que nos tocó visitar, en la iglesia, donde sea. Bien, en ese contexto vamos a ver otros principios o otras palabras alentadoras, porque la idea en esta mañana es que usted salga de aquí fortalecido para ir a predicar de Jesús, que tu vida sea un testimonio, que te vas a bautizar hoy, que te vas a bautizar mañana, que te vas a bautizar el año entrante, pero que tengas en mente que tú debes ser un testimonio vivo, porque todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un ¿qué? Misionero. Vamos a ir a ver otro texto. Quiero llevarlos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, busquemos el capítulo 50 y leeremos el versículo 4. Miren qué palabras interesantes hay ahí. Isaías 54. Si usted cree que no puede hacer algo en la vida, mire lo que Dios dice. Isaías 54. Dios el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cuántos aquí tienen lengua? ¿Cuántos aquí hablan un idioma? 2 idiomas, 3 idiomas. El Señor nos ha dado ¿qué? Entendimiento, nos ha dado idiomas, nos ha dado muchas cualidades las cuales yo puedo usar. Esta palabra es tremenda. El Señor me ha dado ¿qué? Lengua de sabios. Y seguimos leyendo. Para saber hablar palabras de aliento alcanzado. ¿Conoces a alguien que necesita a Jesús? Que está cansado, que está agobiado, que está estresado, que está hundido en las deudas, que su hogar no funciona, que su negocio, su empresa no funciona. ¿Conoces a alguien así? Dios te ha dado y te va a dar, y la promesa es que te dará labios de sabiduría, para que lleve las buenas nuevas al cansado, al doliente, al sufrido, como dice ahí. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. ¿Qué hace el Señor a través de su palabra?
Día tras día tú te preparas y el Señor te unge para que tengas todos los días, mañana tras mañana, palabra de aliento al cansado. Y déjeme decirle una cosa, estos cansados y dolientes están cerca de nosotros. No tenemos que ir a la luna ni a Marte. No tenemos que ir a buscarlos en otro continente. Están en nuestro entorno familiar, aún en nuestra iglesia. En ese contexto el Señor nos está animando en esta mañana a que hagamos lo que corresponde, aceptarlo como Salvador y también empezar a multiplicar este mensaje. Quiero ir a Eclesiastés 3, 1 y 2. Vamos ahí, Eclesiastés, terminando el libro de los Proverbios. Eclesiastés 3, 1 y 2. Tiempo se ha ido. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, su hora. Todo tiene su hora. El versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y en esta mañana aquí en esta iglesia es el tiempo de nacer. Tú que estás aquí sentado, o usted querido amigo que nos está escuchando allá a través de la emisora, a través del Facebook y a través de YouTube, hoy es el tiempo de nacer. Hoy es el día agradable del Señor. Si hoy oís su voz, dice el texto, no endurezcáis vuestro corazón. Pero acabamos de leer en el Proverbio de Salomón que hoy es el día de nacer. Y en realidad hoy va a pasar eso aquí en este templo. 3 preciosas almas se van a entregar al Señor o van a sellar el pacto con el Señor a través del bautismo. Y no ha sido un proceso fácil tal vez para ellos tomar esta decisión, pero al ver en la palabra de Dios toda la proclamación que Dios ha hecho y el gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, un corazón nunca se resiste al amor de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable al Señor. Quiero llevarlos a otro texto. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4. Y leeremos los versículos desde el 1, aunque me interesa uno más que todos. El apóstol Pablo está haciéndole un llamado a su joven discípulo Timoteo. Era un joven que el apóstol Pablo había evangelizado, había doctrinado, y le está haciendo un llamado que es válido para nosotros hoy en día, compartir la palabra de Dios. Dice, en cambio tú, dice el apóstol Pablo, persiste en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Pablo predicaba de Jesús. ¿De dónde lo aprendió? Pues de Jesús. Y que desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para enmendar, para reprender, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, para que todo hombre, ¿qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. El apóstol Pablo está animando a sus discípulos, como estamos haciendo aquí en esta mañana, a persistir en la salvación que ha aceptado. Yo no me puedo ir en esta mañana sin hacer un llamado a cada uno de vosotros. Un llamado a la conciencia. Vamos a buscar, aunque yo sé que el hermano hace rato tocó ese texto, pero yo lo quiero tocar también. Vamos a buscar Marcos 16:16. San Marcos 16:16. ¿Qué dice San Marcos 16:16? Si usted que está aquí en esta mañana se está preguntando, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Es sencillo, solo una cosa, que va unida a otra. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será. Yo en esta mañana quiero invitarlos a ser salvos, a creer en Jesús. Si yo le pregunto a esta audiencia y a los que están aquí escuchándonos a través de las redes, ¿creéis en Dios? Todos dicen que sí, hasta con las dos manos, yo creo en Dios. Pero cuando Dios los invita a dar el paso de fe, que es sellar esa fe a través del bautismo, muchos lo piensan. Pero es lo primero que viene a la mente. No, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y quieres que tú des ese paso. El Espíritu Santo quiere que ustedes den ese paso. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Les voy a contar una historia. El año pasado fuimos con nuestra hermana Isabel, a visitar un amigo colombiano que era de apellido Marín, quedaba por aquí cerca. El señor tenía una enfermedad terminal
y nos pidieron el favor que fuéramos a hablar de Dios con él. En otras palabras, el favor que me estaban pidiendo era que fuéramos a ungirlo porque él estaba agonizando. Ungirlo con aceite, orar por él para que Dios haga su obra. Cuando se hace ese trabajo, según el libro de Santiago, Dios puede salvar al enfermo curándolo o puede salvarlo de salvarlo eternamente. Y yo fui, le expliqué, hablamos, oramos con él, le mostré los textos, lo invité a aceptar a Jesús y él estaba callado. Yo entiendo, estaba en una enfermedad, una fase terminal y no era fácil ni hablar. Y yo estaba orando internamente porque ya habíamos terminado el estudio, la señora nos iba a dar un tecito ahí, cuando el hombre se queda mirándome y me dice: ¿usted qué consejo me daría a mí? Yo pensé que ya todo estaba terminado, pero él estaba meditando en la grandeza de las palabras que había escuchado ese día y me hace esa pregunta. Y cuando a una persona como a mí me hacen esa pregunta, yo digo gloria a Dios, porque este es el momento de Dios. Y yo no lo pensé dos veces. San Marcos 16:16. ¿Qué consejo te doy? Acepta al Señor Jesús, bautízate y serás salvo tú y tu casa, dice el otro texto, ¿no? El que cree y es bautizado será ¿qué? Salvo. ¿Crees tú en Jesús? Y lo ungí con aceite ese día. Y pues era una enfermedad terminal la que tenía. A los pocos días él falleció. Yo guardo la esperanza de que esa pregunta y esa palabra que se le leyó a él en esa mañana salve su vida y lo pueda ver en el cielo cuando sea en el regreso de Cristo Jesús. En esta mañana el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Yo quiero invitar a las tres amigas que se van a bautizar en esta mañana, que vengan aquí adelante con nosotros. Quiero invitar a las dos damas, a ti y a tu hija, y quiero invitar a Rosemary también. ¿Dónde está Michelle? It's coming here, please. It's okay. Junto con la hermana Michelle, en esta mañana vamos a tomar los votos bautismales. Ay, Cris. Y ustedes van a ser testigos de cómo tres preciosas almas hoy se van a entregar al Señor. En este momento hay una fiesta en el cielo. Los ángeles, los serafines, los querubines están celebrando porque tres preciosas almas se le han quitado al enemigo y hoy van a sellar el pacto con Cristo Jesús y le van a pertenecer a Jesús y van a venir a proclamar este evangelio de salvación. Gloria a Dios. Tú, querido amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, allá donde estás, levanta la mano a Dios. Piensa en la salvación y dile: Jesús, te acepto como mi Salvador, doy el paso de fe y pronto busca una iglesia, dile al pastor: me quiero bautizar, y entrégate. La pregunta en esta mañana es: ¿alguien más quiere decirle al Señor en esta mañana: yo quiero ser salvo a través del bautismo? ¿Alguien más quiere aceptar al Señor? Hoy es el día agradable. Como dije hace ratico, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay tiempo. Yo sé que aquí hay personas que quieren y desean hacer y dar ese paso. Hemos estado estudiando con muchas personas, las cuales yo sé que dentro de poco darán ese paso. Así que ahí donde están, programa la fecha de tu bautizo, porque si llegas a perecer o a fallecer antes de bautizarse, tu destino eterno está en juego. Por eso esas almas hoy están aquí. Hermana Michelle, ¿podemos proceder? Just speak English, no problem. So I will be reading the vows in English, and then he will ask you to raise your hand to accept. Okay? So, do you believe in God the Father, in His Son Jesus Christ, and in the Holy Spirit? ¿Están de acuerdo? Pueden levantar su mano derecha. Amén. I accept the death of Jesus Christ on Calvary as the anointing sacrifice for my sins, and believe that through faith in His shed blood, I am saved from sin and its penalties. ¿Están de acuerdo? Amén. I renounce the world and its sinful ways and have accepted Jesus Christ as my personal Savior, and believe that God, for Christ's sake, has forgiven my sins and given me a new heart. ¿Están de acuerdo? Amén.
I accept by faith the righteousness of Christ, recognizing him as my intercessor in the heavenly sanctuary, and claim his promise to strengthen me by his indwelling spirit, so that I may receive power to his will. Amén. I believe that the Bible is God's inspired word, and that it constitutes the only rule of faith and practice for the Christian. Amén. Gloria a Dios. I accept the Ten Commandments as still binding upon Christians, and it is my purpose by the power of the indwelling Christ to keep this law, including the fourth commandment, which requires the observance of the seventh day of the week as the Sabbath of the Lord. Amén. Gloria a Dios. I look forward to the soon coming of Jesus as the blessed hope in my heart, and I am determined to be ready to meet the Lord and to do all in my power to witness to his loving salvation, and by life and word to help others to be ready for his glorious appearing. Amén. I accept the biblical teachings of Christians' gifts and believe that the gift of prophecy is one of the identifying marks of the remnant church. ¿Están de acuerdo? Amén. I believe in church organization, and it is my purpose to support the church by my tithes and offerings and by my personal effort and influence. ¿Están de acuerdo? Digamos ofrendas, influencia personal. Dios le bendiga. I believe that my body is the temple of the Holy Spirit, and I will honor God by caring for it, avoiding the use of that which is harmful, abstaining from all unclean foods, from the use, manufacture, or sale of alcoholic beverages, the use, manufacture, or sale of alcohol in any of its forms from human consumption, and from the misuse of or trafficking in narcotics or other drugs. ¿Están de acuerdo? Así. Amén. I know and understand the fundamental Bible principles as taught by the Seventh-day Adventist Church. It is my purpose, by the grace of God, to order my life in harmony with these principles. Amén. I accept the New Testament teaching of the baptism by immersion, and desire to be so baptized as a public expression of faith in Christ and his forgiveness of my sins. Amén. Gloria a Dios. El último. I accept that the Seventh-day Church is the remnant church of Bible prophecy, and the people of every nation, race, and language are invited and accepted into its fellowship. I desire to be a member in this local congregation of the World Church. Amén. ¿Aceptan? Gloria a Dios. ¿Pueden voltear su carita hacia allá? Your face. So you could turn around and face the congregation. ¿Cuánto le da la bienvenida a estas tres nuevas hermanas a la iglesia de Dios? Es un verdadero placer. Ahora yo les voy a invitar, invíteles a que pasen. So we're welcoming you all to our church, and we would like you to please go ahead and get ready. So let's move on to this side so that we could get ready for your baptism. Muy bien, hermano Dani, es un placer que ustedes estén aquí acompañándonos. Por respeto y educación vamos a esperar a que ya se cambien. Mientras tanto, el hermano Dani seguro nos va a deleitar con unos cantos del himnario mientras ellas se visten para estar dispuestos para el bautismo. Yo quiero pedirle a Maidalí coloque el himno 576. Si ustedes ahorita en el momento del bautizo quieren tomar fotografías, seguramente en este lado van a poder hacerse los que traen cámara o teléfono, tal vez uno por familia, como ustedes lo vean mejor, para que no tapen tampoco el video que se está haciendo en vivo. Vamos a cantar ese himno. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás uno